Y el título de este mensaje es Rendidos al Espíritu Santo. ¿Sí? Sabemos que sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo nada pasa. Y realmente cuando aceptamos o cuando conocí a Jesús en mi vida, yo vengo de una iglesia, o sea, de una cuna bautista, ¿no? Una iglesia bautista, donde obviamente me enseñaron muy bien, me enseñaron a amar a Jesús, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero después de un tiempo pude experimentar lo que es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Después de un tiempo pude conocer, pude saber, pude ver que el Padre está allí en el trono, que el Hijo está a su diestra, pero la persona del Espíritu Santo la iba a activar el Señor Jesús cuando ascendía a los cielos, diciéndole a los discípulos: estén juntos, unidos, porque va a venir el Espíritu Santo, que lo llamó de muchas maneras: el Consolador, el Ayo, el Compañero. Y ese Espíritu Santo que descendió con poder y autoridad sobre cada uno de esos discípulos, hoy está en cada uno de nosotros. Y la verdad es que conocer la persona del Espíritu Santo hace la diferencia en un cristiano. Hay cristianos que conocen del Padre, conocen del Hijo, pero no conocen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que vino, el que dispuso Jesús para que esté con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se estaba refiriendo a la persona del Espíritu Santo que iba a enviar Él, ascendido a los cielos, para que cada uno de nosotros pueda tener la presencia del Espíritu Santo en su propia vida. Por eso el apóstol Pablo también enseña esto de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada, somos la habitación del Espíritu Santo. Cuando empezamos a conocer que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros, y está dispuesto, disponible a poder poner sus manos sobre vos y sobre mí, y que lo sobrenatural del reino descienda en tu persona, en tu vida, realmente se transforma nuestro ser, nuestra manera de pensar. Yo no podía creer, yo creí que eso de lo sobrenatural pertenecía exclusiva y excluyentemente a un grupo de hombres que estuvieron con Jesús en algún tiempo y nada más. Pero la historia continúa. Y el Señor quiere seguir teniendo presencia en la tierra, quiere que se adelante el reino a través de vos, a través de mí. Y la presencia del Espíritu Santo es lo que cambia absolutamente todo. En esta historia de Gedeón, de Jueces capítulo 6, vamos a ver justamente un momento donde algo ocurre en la vida de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 34, por favor, si me querés acompañar. Dice la palabra de Dios allí en Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice la Biblia, hasta ahí nomás la palabra, dice la Biblia que Gedeón en principio era un joven, ya lo vimos la semana pasada, estuvimos hablando de eso, un joven que era temeroso, que tenía una tarea muy simple, que estaba en una cueva allí sacudiendo trigo en un lagar. Era una tarea sencilla porque venían los madianitas y ellos arrasaban con absolutamente todo. Entonces el pueblo de Israel había hecho su habitación en cuevas por temor a la muerte y por temor a que le roben absolutamente todo. Y cuando había un tiempo de gran hambre, el pueblo clamó a Dios, dice la Biblia, y entonces el ángel de Jehová
se le presentó a este joven, que era un sencillo y simple joven, que no era un hombre capacitado en guerras, no era una persona que había estado en un ejército, no era alguien que podía tener una capacitación de líder, de liderazgo. Era un joven simple, con una tarea simple, de una familia simple, pobre de Manasés, que era la tribu que le tocaba a Gedeón. Y el varón, el ángel de Jehová se presenta y le dice: varón esforzado y valiente, vas a vencer con mi mano, con mi presencia, vas a vencer a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se sorprende, Gedeón no entiende nada. Primero pone alguna oposición. Versículo 15 de Jueces 6 dice: mi familia es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Él empezó a poner un montón de obstáculos, un montón de características que delineaban su persona. Él se veía como un insignificante. Él se veía como una persona muy simple, la última de la familia, el más insignificante de la familia más insignificante de la tribu de Manasés. ¿Cómo Dios me va a poder usar a mí, que yo soy el más insignificante? ¿Cómo Dios me va a poder usar a mí, que yo soy tan simple, que no me miran, no me tienen en cuenta? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Decía la semana pasada que Dios mira el corazón, no mira como, no el que late, sino el interior del hombre. No mira como los hombres miran. Y así ocurre, ¿no? Gedeón, de ser un hombre, un joven intimidado por sus enemigos, oye la voz de Dios. Y decíamos la semana pasada que lo próximo que hace es levantar un altar para rendir culto, rendir honor a Dios. Una actitud importante que no podés dejar de ver. Cuando Dios lo levanta, lo que hace él, Gedeón, cuando reconoce la presencia de lo sobrenatural, cuando reconoce que Dios es Dios, cuando reconoce de que hay algo sobrenatural que va a pasar en su vida, lo primero que hace, no sale corriendo a contárselo a los demás, no dice, bueno, che, qué bueno, vamos a ver qué pasa y después vemos qué hacemos. No, lo primero que hace es un altar para rendir culto a Dios. Hace un altar para buscar su presencia. Y una vez que Gedeón hizo ese altar, dice la Biblia allí en Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno del llamado, dice que todos los abiezeritas, que eran la tribu que estaban con Gedeón, vinieron a seguirlo para enfrentar la guerra. Pasó de ser un joven intimidado por el enemigo, un joven simple, sencillo, un joven desconocido hasta para él mismo, con características que él no sabía ni siquiera que tenía, y el valor y la fe que no sabía ni siquiera que tenía. Pasó de ser ese escondido en las cuevas a generar un liderazgo y pararse como un hombre de Dios, siendo un joven, para enfrentar a los enemigos. Y realmente esta es una experiencia impresionante de un hombre que pasa de ser temeroso, de ser débil, de sentirse insignificante, a convertirse en un líder. En este instante, así. Cuando lo sobrenatural de Dios viene, cosas pasan en las personas. Hubieron dos escenas interesantes. Primero, escuchó la voz de Dios. Tuvo un encuentro sobrenatural. En segundo lugar, adoró. Descendió para que el Señor crezca en él. En tercer lugar, el Espíritu Santo, cuando toca la vida de Gedeón, sale otro. Aparece otra persona. Antes era un temeroso, un débil, y ahora sale al medio de la batalla un líder. Un líder. Alguien que se levanta, alguien que tiene un no sé qué, alguien que toma el cuerno y lo toca, e inmediatamente todas las personas
de su tribu empiezan a seguirlo para enfrentar a sus enemigos. Y estas cosas, por supuesto, que ocurren solo cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien y lo transforma, algo empieza a pasar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre las vidas y esas vidas son tocadas, algo empieza a pasar. Esas personas empiezan a ser tocadas, transformadas, movidas en otra persona. Y empieza a pasar de tal manera que el resto, los que están alrededor, empiezan a tener algunas observaciones acerca de alguien. Decir, che, pero estás irreconocible, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Primero quizás a lo mejor hasta en un tono despectivo, un tono de crítica, pero las personas ven que hay algo distinto en vos. Es porque la presencia del Espíritu Santo es quien transforma. Solo la presencia del Espíritu Santo es quien transforma. Por eso me vas a entender esto que acabo de decir, porque es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Gedeón no hubiera cambiado si él no hubiera adorado, si él no hubiera descendido, si él no hubiera buscado la presencia de Dios. Gedeón hubiera seguido siendo el mismo temeroso, con los mismos miedos, con la misma inseguridad personal. Pero él tuvo una actitud correcta y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Por esa causa vos te vas a encontrar con cristianos transformados y cristianos que parecen James Bond 007. Si no dicen que son cristianos, parece que son igual que cualquiera, que no lo es. ¿Viste eso? Agente secreto cristiano. Que no muestran nada, que no son nada, que no marcan la diferencia en ningún lado. Y vos de repente tenés una actitud o marcás la diferencia y te dice, amén, hermano. Bien, te da vuelta y decís, amén. Sí, gloria a Dios. ¿De dónde saliste vos? Yo soy el hermano de la iglesia tal. Ni enterado estabas, ¿no? Porque su vida decía otra cosa. Porque la presencia del Espíritu Santo no está posada sobre su cabeza. Porque tiene la letra de la palabra, pero no tiene la música de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? La presencia del Espíritu Santo es la que transforma, es la que mueve, es la que modifica la vida de los hombres. Mira, hay otra historia en la Biblia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 10, versículos 9 al 11. En 1 Samuel capítulo 10 habla de la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Israel no tenía reyes como tenían los demás pueblos, pero el pueblo de Israel clamaba a Dios y le decía, danos un rey. Yo soy su rey, decía Dios a través de los profetas. Y ellos decían, no, queremos un rey como todos los pueblos tienen. Entonces Dios le proveyó rey. Y dice la escritura en 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, está hablando de Saúl, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? A Saúl. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, desciende sobre una persona, esa persona es transformada. Y de repente este hombre dice que empezó a profetizar con un conjunto de profetas, hombres de Dios, servidores de Dios. Y él estaba allí entre medio de ellos. No había nunca participado, no tenía ni idea de lo que era, pero simplemente el Espíritu Santo lo tocó y empezó a transformarlo en ese instante. A punto tal que la gente que lo conocía decía, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl era un joven desconocido, era un hombre
un joven, ¿no?, que su padre había perdido algunos animales y lo había mandado a buscarlos. Y Saúl va a buscar esos animales, pero vuelve ungido como rey. Porque en el medio se encuentra con la presencia del Espíritu Santo. Es ungido como rey. Iba a regresar a la casa del Padre siendo rey de Israel. Cuando el Espíritu Santo toca una vida, la transforma de medio a medio. El Espíritu Santo es el que cambia las historias de vida. Por esa causa digo que qué importante es que vos, que yo, podamos saber, reconocer que solo la presencia del Espíritu Santo es la que nos transforma, es la que nos cambia, es la que modifica nuestro pensamiento, es la que modifica nuestro estilo de vida, es la que modifica nuestros hábitos. Por esa razón nunca tenés que decir, nunca voy a cambiar. No, nunca podés declarar que no se puede cambiar. Nunca declares ninguna de estas cosas, porque la obra del Espíritu Santo no tiene límite en las vidas de las personas. Cuando vos crees que esta situación no tiene remedio, cuando vos crees que este matrimonio no tiene remedio, cuando vos crees que determinada persona no tiene remedio, nunca va a cambiar. No declares eso, porque el Espíritu Santo no tiene límites para poder hacer su obra. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, esperen juntos, unánimes, para que venga el Espíritu Santo. Momentos antes de ascender. Así en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La obra sigue corriendo. Mirá la magnitud del poder del Espíritu Santo. La capacidad viene de parte del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, pero cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder, es el que nos capacita, el poder que nos pone de pie para la tarea. Lo da específicamente el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús lo iba a llamar el ayudador al Espíritu Santo. Es el que está a tu lado, a mi lado, para poder ayudarnos, para poder levantarnos, para poder capacitarnos. Por eso no podés decir que estás solo, porque el Espíritu Santo siempre está a tu lado y siempre va a estar a tu lado. El Señor dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es la presencia del Espíritu Santo la que te acompaña en todo momento. Es la presencia del Espíritu Santo la que modifica los corazones. La que hace de un pedazo de barro un ser humano increíble. Es la presencia y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que transforma vidas que eran destinadas a la muerte eterna. Sin embargo, Dios empieza a hacer las cosas. Y podemos ver entonces, volviendo al tema, que Gedeón tocó la trompeta. Y Gedeón tocó la trompeta después de que el Espíritu Santo vino sobre él. Es complicado ponerte de pie y tratar de llevar adelante un proyecto cuando el Espíritu Santo no está. Cuando el Espíritu Santo no está, es muy difícil llevar adelante cualquier proyecto. Una cosa es hacer algo con el Espíritu Santo y otra muy distinta es hacerlas con nuestras propias fuerzas. Cuando uno hace las cosas con su propia fuerza, como dice la palabra, fuerza las relaciones, fuerza el trabajo, fuerza los negocios, fuerza lo que tiene en mente. Pero es muy difícil que vaya a prosperar si la presencia del Espíritu Santo no está ahí. Por eso debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender a confiar en su protección, en su cobertura, en su compañía, en esa voz. Yo le enseñaba a los discípulos, también lo enseñó en la escuela de vida,
que hay tres voces que oímos: la voz de Dios, la voz del enemigo y mi propia voz. La voz de Dios es la voz de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la voz que tenemos que aprender a discernir, a reconocer. Cuando hablamos en la escuela de vida de familia, siempre hay un pasaje que ponemos allí y lo remarcamos, que es el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no lo ponemos a Dios al control de nuestras vidas, si no permitimos que el Espíritu Santo domine, gobierne nuestro ser, si empezamos a tomar decisiones nosotros sin consultarle, si empezamos a tomar decisiones para ayudarlo a que nos acompañe a elegir lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere, vamos a estar edificando sin que Jehová lo haga. Vamos a estar edificando con nuestras propias fuerzas, y lo que vos edifiques en tu vida, en tu persona, en tu matrimonio, en tu relación amorosa, de noviazgo, en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación familiar, en la que sea. Lo que vos querés hacer con tus fuerzas, cuando vos lo haces con tus fuerzas, no lo estás haciendo con la de Él, lo estás haciendo con la tuya. Y eso habla de que si Jehová no edifica eso, si el Espíritu Santo no está en el medio, lo estás haciendo vos. En vano estás trabajando. Porque a la corta o a la larga, todo eso que levantes se va a caer. Porque no está Él en el medio. Pero cuando hacemos como Gedeón, que después de hacer un altar, después de descender, el Espíritu Santo se posó sobre la vida de Gedeón. Levanta tu trompeta y toca tranquilo, porque te van a acompañar todos. Todos te van a acompañar. Porque el Espíritu Santo va a seguir estando a tu lado. Tenemos que aprender a trabajar donde Dios trabaja. Y no decirle a Dios que venga a trabajar donde trabajo yo. Tenemos que trabajar donde Él me manda, donde Él quiere que trabaje. Trabajar donde Dios trabaja, no donde yo quiero que trabaje. Darle el control a Él. Cuando dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, se está refiriendo a que lo que lleguemos a hacer, si no le damos el control a Dios, siempre va a ser inútil. Solamente le tenemos que dar tiempo. Entonces, si nos detenemos un momento solamente en esta declaración, vos podés hacer un escáner, un chequeo interno de tus vivencias, de tu vida, de tu persona, de tu familia, de las decisiones que tomás, las personales, las laborales, las amorosas. Si no lo plantamos a Dios en el medio, si no le permitimos al Espíritu Santo decidir por nosotros, todo lo que decidamos, hoy, mañana, dentro de 6 meses, dentro de un año, se va a caer. No va a prosperar. Porque la Biblia dice que si Jehová no trabaja en la casa, en vano, inútilmente, trabajan los que quieren edificar. ¿Te das cuenta que todo gira en torno a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Todo gira en torno a Él. Y por ahí podemos ver entonces, nos podemos dar cuenta en estos casos, de aquellas personas que deciden trabajar por su cuenta, con sus propias fuerzas, diciendo, a ver, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Quién me va a venir a decir, a ver, las cosas que yo tengo que elegir? ¿Quién me va a decir, a ver, con quién yo me tengo que asociar para determinado trabajo? ¿Quién me va a decir, a ver, con quién yo me tengo que unir en matrimonio, en noviazgo? A ver, ¿qué? ¿Me tienen que explicar, a ver, si yo me uno o no me uno? No, lo que dice la Biblia es que si no esperás como Gedeón, si no haces un altar primero y te aseguras que la presencia de Dios esté en tu vida para después tomar las decisiones, es muy difícil que las decisiones que yo vaya a tomar tengan el acompañamiento de Dios sobre mi vida. Y eso significa que si Dios no me acompaña en las decisiones que yo tome,
todo eso que yo esté haciendo a la corta o a la larga va a ser como la casa de los chanchitos, ¿viste? Que se hizo ahí con palos, ahí al lado sobre la arena, al lado del mar. Va a venir el primer viento, va a venir la primera marea y se va a llevar todo, no va a quedar nada. Y la casa podría haber sido muy hermosa, muy linda, con muchos detalles, hasta que venga la primera tormenta. Y la primera tormenta arrasa con todo. Y todos los detalles, todo lo lindo, todos los momentos felices que pude haber pasado en ese lugar, se van como la ola del mar. Desaparecen. Ahora, cuando yo hago la casa sobre la piedra, cuando yo le permito al Espíritu Santo moverse en mi vida, cuando yo le doy el lugar, lo sobrenatural viene. Esa palabra que Jesús le dijo a los discípulos, recibirán poder. Porque viene el Espíritu Santo, el poder de lo sobrenatural sobre tu vida. Aquello que no está al alcance de tus manos, pero que Dios lo puede hacer porque le place hacerlo con sus hijos. ¿Se entiende? Es por gracia, no es porque yo o porque vos te lo merezcas, es porque nos ama. Así como vos amás a un hijo y vos querés darle, más allá de que se lo merezca o no se lo merezca, le querés dar porque es tu hijo. Y no se discute, simplemente querés darle porque lo amás, sin condiciones, a pesar de lo que sea, a pesar de cómo se comporte, es tu hijo y vos lo amás. Eso es lo que hace Dios con nosotros, un amor eterno, un amor incondicional. Pero darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, darle ese espacio, va a generar poder, va a generar que lo sobrenatural lo podamos experimentar. Eso va a hacer de que tu vida ya no sea la misma. Eso va a hacer de que cada cosa que definas y que decidas, la hagas con discernimiento. ¿Y qué quiere decir discernimiento? Quiere decir que vas a tener la inteligencia, la sabiduría que no está en los libros, que viene de parte del cielo, para poder tomar las decisiones correctas que bendigan tu camino. Las correctas. Es la sabiduría que pidió Salomón. El rey Salomón, que la Biblia dice que no hubo, no hay ni habrá alguien tan sabio como él. Esa sabiduría está dispuesto Dios a poner sobre cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer, debo tener una conducta, una sensibilidad, un deseo especial para que Dios haga conmigo lo que hizo con Gedeón. Mira, Gedeón era un muchacho simple, no tenía teología, no leía libros, tenía un corazón dispuesto. Él amaba a Dios y nada más. Él quería que Dios fuera todo para él y nada más. Era una persona muy simple, que no estaba reconocida por nadie. Él mismo ni se reconocía él mismo. Sin embargo, Dios lo usó poderosa y sobrenaturalmente. Y pasó de ser un tímido, insignificante y temeroso de sus enemigos a un joven valiente líder que enfrentó y derrotó a sus enemigos. Eso es lo que Dios hace con aquellos que le buscan y le aman. Eso es lo sobrenatural de Dios que quiero compartirte en esta tarde. Es buscar que el Espíritu Santo te guíe, dejarte guiar por la presencia del Espíritu Santo, dejar caer tus pensamientos, dejar caer todo aquello que no sea de Dios, que viene a estorbar tu mente y tu corazón, para que justamente le des el lugar como Gedeón lo hizo. Gedeón primero puso argumentos, puso obstáculos.
Yo no puedo, yo soy pobre, mi familia, y yo no, y ¿por qué? Y cuando se dio cuenta que la presencia de Dios estaba delante de él, entendió, adoró, el Espíritu Santo vino sobre él. Y él fue el líder que necesitaba su nación. Quizás muchas veces nosotros, ante la adversidad de la vida, ante la familia en la que vos naciste, quizá en momentos de dificultad, en momentos de frustración, pasando por momentos donde te marcaron, vos creés que no estás, que no sos apta, que no estás a la altura de las circunstancias. Vos no creés que Dios pueda hacer algo en tu vida, o no creés que Dios pueda hacer algo en tu familia, o no creés que esa realidad que estás viviendo pueda ser transformada. No, es imposible. Yo vengo a la iglesia, escucho, me gusta, me siento bien, pero no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. No creo que Dios pueda hacer algo a través de mí. No creo que Él me use como para que yo pueda influir sobre alguien y ese alguien sea transformado. No creo. Déjame decirte que la primera cosa que Dios quiere hacer con vos es la misma cosa que hizo con algunos personajes de la Biblia, como por ejemplo Gedeón. Alguien que se negaba, alguien que era descartado por la sociedad, alguien que era simple, alguien que le habían dado una tarea que era una tarea para pasar desapercibido, alguien que estaba escondido en una cueva, alguien temeroso, alguien que ya estaba vencido antes de enfrentar una batalla. Y Dios usó a esa persona. Dios levantó a esa persona solamente porque esa persona tuvo fe, porque esa persona creía y amaba a Dios, y porque esa persona adoró, descendió, le creyó a Dios. Y la presencia del Espíritu Santo vino sobre Gedeón y fue transformado, mudado en otra persona. Si vos te creías toda esta historia, que seguramente el enemigo, la vida, viene a ponerte en tu cabeza, yo no creo que Dios me pueda usar, yo no creo que Dios me pueda transformar, yo no creo que Dios transforme a mi familia, no creo. Yo no creo que Dios me mire con lo que yo hice, con lo que yo fui. Yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. No creo que Dios haga algo a través mío. ¿Sos la persona ideal? Es la que Dios está mirando para decirte, mi poder es sobrenatural. Yo puedo hacer todas las cosas. Aún en aquellos que no creen que lo pueda hacer. Son mis mejores ejemplos. Poder hacer las cosas en aquel que no tiene fe ni en sí mismo, que no cree que su familia pueda cambiar. Ahí es donde Dios pone su mano y todo es transformado. Si vos crees esto, si vos crees realmente que el Señor puede transformarlo, puede hacerlo, ¿sabés qué es lo único que tenés que hacer? Un altar. Descendé para que Él crezca. Tenés que hacer un altar. Tenés que entregarlo todo. Tenés que creerle a Dios. Tenés que creer que Él lo va a hacer. Porque en el momento en que vos descendés, dice la Biblia que el Espíritu Santo se posa en esos hijos. Y cuando lo sobrenatural de Dios viene sobre la vida de las personas, el poder de Dios viene. Y entonces empiezan a pasar cosas especiales en la vida de esa persona. En su entorno, en su alrededor, con sus sueños, con sus metas. Y Dios empieza a usar sobrenaturalmente a esa persona. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, dice la Biblia, que Dios son las que Dios tiene guardada para aquellos que le aman. Cosas que no viste, cosas que no oíste, cosas que no pensaste ni soñaste, ni pensaste jamás que podrían pasarte. Esas son las cosas que Dios tiene guardadas para poder darte. ¿Sabés qué es lo necesario? ¿Qué es lo único imprescindible? Hacer un altar. Por eso hoy hacía tanto énfasis en el comienzo del servicio,
para que aprendas, para que tengas la sensibilidad de poder buscar a Dios en todo tiempo, para que pongas lo primero en el primer lugar. ¿Se acuerdan la semana pasada que decía primero lo primero? Lo primero en primer lugar. Aprender a poner a Dios en el lugar importante de tu vida, porque todas las demás cosas van a tener solución y salida si vos pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando digo primer lugar, digo arriba de tu familia. Digo primer lugar, digo arriba de tu negocio, arriba de tu trabajo. Hay personas que han sido prosperadas y su negocio hoy no le permite adorar a Dios. Puso su negocio arriba de Dios. Y de repente empezaste a hacer las cosas con tus fuerzas. Y cuando Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que edifica. Se vuelve a caer todo. El error de las personas es olvidarse de aquel que dirige mis pasos. Y el Espíritu Santo busca personas que se derramen delante de su presencia.